Hola, en esta era en la que supuestamente gobierna López Obrador nuestra nación, la oposición real han sido los ciudadanos y los organismos que hacen investigación y el periodismo libre. Organismos que han sido atacados por López Obrador como Mexicanos contra la Corrupción. Este tipo de organizaciones, que no solamente son ellos, han patrocinado a periodistas que no tienen detrás las grandes cadenas o los grandes medios, pero que hacen un periodismo libre y con un rigor periodístico de investigación que vale la pena apoyar. Esto hacen las organizaciones y finalmente se presentan estas investigaciones en unos reportajes que han sido demoledores para el presidente. Mexicanos contra la Corrupción ha presentado o ha apoyado investigaciones que han sido presentadas tanto en su portal como en otros medios y recientemente en Latinus a través del programa de Carlos Loret de Mola. Investigaciones como la Casa Gris han sido el boquete que han desestabilizado el gobierno federal, aquel gobierno que parecía impenetrable, que nadie iba a poder hacerle daño al presidente meses atrás, nadie se lo hubiera imaginado en una crisis como la que se encuentra hoy. Sin duda, la labor de investigación, la difusión en redes sociales, el periodismo libre son los que están jugando un papel fulminante, demoledor para esta intención de convertirse en un dictador de la nación. Investigar funciona. Dar a conocerlo, difundirlo en los distintos medios electrónicos es un mecanismo de hoy en día. Pero que ustedes lo apoyen es fundamental, que lo compartan, que lo comenten, que lo apoyen, que inclusive apoyen a estas organizaciones con sus aportaciones, porque también reciben aportaciones, es fundamental. Y muchos se han preguntado, ¿sirve de algo difundir todo esto, troll? No les van a hacer nada. De hecho, lo acabo de leer mucho en los comentarios de este análisis que hicimos, que no es una investigación, sino un análisis sobre qué está ocurriendo con la madera, dónde está la madera y las ganancias, que es por billones, que representan la tala y deforestación, que también ya me regañaron, en la selva maya. Y bueno, y en el resto de los bosques mexicanos, porque este fenómeno de la tala clandestina está ocurriendo en todo el país. Sí funciona. Y quiero decirles que de última hora, René Gavira Segreste, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, ha sido vinculado a proceso por la compra de bonos bursátiles con dinero público. La Fiscalía General de la República ha emitido un comunicado. Mexicanos contra la Corrupción ya está dando cuenta de esto, pero hay que darle el crédito. Mexicanos contra la Corrupción es el organismo que ha estado difundiendo, apoyando estas investigaciones de periodistas que han revelado los malos manejos de la dependencia de Segalmex y de varios funcionarios, en especial de René Gavira Segreste y de los que lo rodean. Así que sí funciona. Y tarde o temprano la presión social, los medios y la difusión en las redes sociales obligan a que la autoridad no les quede otra más que vincular a proceso a estos zampones que están saqueando el país. Así que una noticia interesante. La Fiscalía General comienza a actuar por obligación de los mismos medios, de la sociedad, del periodismo que se está ejerciendo. Vamos a hablar hoy del anuario de la corrupción 2021. Yo les tengo un video especial sobre este tema de René Gavira Segreste en el siguiente video. No se lo pierdan, vamos a hablar de esto. Me está llegando información sobre esto de que ha sido vinculado a proceso el exfuncionario de Segalmex. Mientras me estoy recibiendo todos los comunicados que estoy pidiendo, vamos a hacer este video rápido del anuario de la corrupción 2021 que presenta Mexicanos contra la Corrupción. Mexicanos contra la Corrupción hace este anuario y de verdad recapitula muchas cosas que no hay que olvidar, que no hay que dejar atrás, que hay que tener presentes y que hay que retomar. Vamos a hacer un pase rápido de este anuario. Está muy práctico. Yo les recomiendo bajarlo. Voy a dejar en la descripción de este video la liga para que ustedes puedan bajar el anuario y lo puedan estar compartiendo, lo puedan estar analizando.
De cada punto que yo voy a ir leyendo, ustedes pueden abrir el apartado específico. Hay un video que acompaña, hay un escrito, hay toda la información de cada tema. Yo hoy nomás voy a ir tema por tema mencionándolo y vamos a ir haciendo videos de algunos temas en específico del anuario que se presenta en Mexicanos contra la Corrupción, si ustedes me lo permiten. Voy rápido a mi intro tradicional y regreso de inmediato. El 2021 marcó la mitad del camino en el sexenio del presidente López Obrador. Con 3 años transcurridos, es posible identificar las tendencias del actual gobierno y prever los resultados para el tiempo faltante. Una de las más claras y preocupantes es la falta de políticas públicas o al menos de acciones para combatir la corrupción. Esto a pesar de haber sido una de las principales banderas de campaña del presidente. Los resultados al día de hoy en esta materia han sido mucho más discursivos que efectivos. Han sido francamente decepcionantes. El triunfalismo mostrado por el presidente no tiene ningún asidero en los hechos. La corrupción y la impunidad no han quedado erradicadas de la vida pública ni por asomo. Las autoridades en todos los niveles de gobierno siguen con la vieja práctica de utilizar sus cargos para fines personales e ilegales. El uso de los recursos públicos sigue asignándose de manera discrecional y opaca. La tolerancia hacia la corrupción de los integrantes y amigos del gobierno sigue entre nosotros. Así lo percibimos los ciudadanos según todas las encuestas. Pero más preocupante que las percepciones es que así lo demuestran los hechos. En el recuento de los actos de corrupción que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo en 2020, se demostró la enorme distancia entre los dichos y los hechos. En esta entrega correspondiente a 2021, la diferencia vuelve a manifestarse. Y es importante aclarar una cosa: estos actos de corrupción son conocidos gracias a la tan denostada sociedad civil, a la academia y al periodismo de investigación. En ningún caso han sido las autoridades las que han develado y llevado a la justicia a quienes siguen abusando del poder. Los casos hablan por sí mismos. Los invitamos a tomarse unos minutos para constatar que, para desgracia de todos, la corrupción y la impunidad gozan de cabal salud. Bueno, ahí está el video de Mexicanos contra la Corrupción con el que comienza este anuario y, híjole, la verdad es que han sido muy puntuales, un trabajo que hay que reconocerlo, y los ataques que han recibido por parte de López Obrador, que está enloquecido, de verdad enloquecido. Vale la pena que le echen una vista al anuario. Yo voy a hacer un recorrido muy rápido por el anuario, si me lo permiten, y en este mismo momento me paso al modo anuario, que ahí está, y vamos a comenzar a recorrerlo. El anuario dice que son los casos de corrupción y bueno, en esto siempre hay una misma constante, una nula respuesta por parte de la autoridad. Y por eso sorprende que ahorita, en el caso de Segalmex, se esté por fin viendo una reacción por parte del Estado. Interesante, hace poquito me dijo, hace unas horas un usuario me preguntaba, ¿por qué de pronto López Obrador está cambiando de actitud? Y le digo, pues es que se acaba de llevar el descalabro de su vida, acaba de perder la mitad de los votos que obtuvo. Y sin duda, con todo el dinero y con todo el esfuerzo, pues le costó mucho con trabajos y llegar a la mitad. Es el gran perdedor de esta revocación. Y bueno, pues se tienen que poner las pilas si en el 2024 quieren sostener el poder. Que así como están las cosas, les podría costar mucho trabajo, pues les está haciendo mucho daño este tema de ser exhibidos por corruptos. Vamos a... ahí está la página contralacorrupción.mx. Y vimos el excelente video con el que arranca y nos vamos rápido a mecanismos ilegales de financiamiento a Morena. Con esto arranca este anuario y voy inclusive a
hacerlo un poco más grande. Bueno, creo que ahí está el tamaño. Vuelvo a insistir, ustedes pueden bajar este anuario directamente lo pueden bajar de forma electrónica, consultarlo y bueno, entrar a cada apartado. Si se dan cuenta, dice aquí leer. Ustedes pueden entrar a cada apartado y viene un video y una explicación por cada uno de los rubros que vamos a ir viendo. El primero de los mecanismos ilegales de financiamiento que se dieron a conocer en el 2021 fue que el secretario particular de Andrés Manuel López Obrador participó en un fraude de Morena con un fideicomiso que se creó para las víctimas del sismo. Se le llamó Operación Carrusel y meses después fue exhibido en Latinus a través del programa de Carlos Loret de Mola los videos. Pero de esta investigación ya se sabía mucho antes, desde el 2021 se ha venido dando seguimiento, nada más que no habían sido evidenciados los videos, solamente se tenía este asunto de que más de 40 miembros cercanos a Morena habían hecho esta operación de depósitos, supuestamente este fideicomiso, y con esto lavar el dinero para que no fuera reportado ante el INE y pudieran ellos utilizarlo para el proselitismo de Morena. Una cuestión que es completamente ilegal y que recibieron una sanción por parte del INE en aquel momento. El segundo mecanismo ilegal de financiamiento a Morena fue la Secretaría de Educación. La Secretaria de Educación, esta mujer que en aquel momento, cuando fue presidenta municipal de Texcoco, le retuvo salarios a sus trabajadores, hizo la charola para financiamiento de Morena. El problema es que no eran aportaciones voluntarias. O sea, cada partido puede tener este mecanismo de financiamiento. El PRI lo tienen muchos partidos, pero son de forma voluntaria las aportaciones. Es decir, oye, pues si tú estás ganando, pues apórtale algo al partido que te llevó al poder. No, en este caso les retenían directamente desde su nómina estas participaciones sin que estuvieran de acuerdo. Arbitrariamente se las retuvieron y bueno, recibieron estas denuncias. Finalmente el Tribunal Electoral recientemente determinó que la maestra Delfina es culpable de este delito electoral y sigue siendo la secretaria de Educación Pública. La subsecretaria pedía aportaciones en efectivo a sus subordinados en el DIF. Nuevamente, dentro de este mismo mecanismo de pasar la charola, también hay otros implicados en estas colectas que se hicieron obligatorias, y hoy es una subsecretaria que en aquel momento también desde el DIF estaba involucrada en este pase de charola obligatorio. Otro de los escándalos en el 2021, otro video de otro familiar del presidente, en específico de Martinazo, quien también sale recibiendo aportaciones y que nuevamente el presidente trató de buscarle todos los pretextos posibles, como siempre, y lo vimos, le resbalaban hasta que un día le pegó en Houston y desde ese momento las cosas cambiaron y vimos que la nave comenzó a naufragar. La estafa verde ha sido denunciada desde el 2021. Bueno, y no una, sino Mexicanos contra la Corrupción ha hecho varias denuncias que involucran al partido o miembros del Partido Verde. Una de ellas, fraudes inmobiliarios en la península de Quintana Roo. Otra de ellas, el tema de financiamiento ilegal hacia el partido. Otra de ellas es el tema de violar las leyes, como recientemente ocurrió para la campaña del 2021, en la que le dieron dinero a influencers para que promovieran al partido estando la veda electoral. Y que, bueno, recientemente determinó el Tribunal Electoral que también son culpables. Sin duda, el Partido Verde ha sido muy señalado por este tipo de actos, que no es el primero, y lo hemos dicho. Creo que ya es el momento en el que se debería de estar revisando el de que perdieran el registro por estas anomalías. Otro punto, el punto B de este anuario que presenta Mexicanos contra la Corrupción, es mecanismos privados con relaciones irregulares con el gobierno federal.
sin duda otro de los que en el 2021 se dieron, como el estadio remodelado para el equipo de béisbol de Pío López Obrador, que a final de cuentas fue a través del ayuntamiento de Palenque con el que se hace, pero que también se descubre que hay un financiamiento ahí directo al equipo que rescatan y que finalmente termina beneficiando a Pío López Obrador. Otro expediente de SEDATU, 2 expedientes de SEDATU que benefician a la infraestructura del estadio y lo que tienen la limitante con el mismo, y que al final todos aterrizan en uno solo: Pío López Obrador como beneficiario de todos estos recursos que se han implementado allá en el estadio. La fábrica de chocolate del hijo de AMLO. Sin duda uno de los escándalos muy fuertes, solamente por abajo de la Casa Gris, pero sin duda hizo la primera sacudida en Palacio Nacional. López Obrador ha dado 20,000 excusas y pretextos, pero la verdad es que siempre erráticas y no han sido concluyentes para que uno no pueda pensar mal. Y recientemente, en un video que acabo de yo publicar, les hago ver que el programa Sembrando Vida, que es con el que se hace el fraude para la fábrica de chocolate, está también siendo el programa que ha obligado a muchos productores en este país a que talen los árboles que se encuentran en sus terrenos para poder ser beneficiarios del programa y recibir recursos públicos que les ayude a sembrar algo en específico. En regiones como las de Tabasco, bueno, los obligan al cacao, pero en otras, bueno, pueden sembrar maíz, pueden sembrar frijol, pero tienen que talar los árboles que tienen en sus terrenos, y estos árboles pues están siendo cuestionados sobre su destino final. Un video que yo les aconsejo que no se pierdan. El video lo hemos titulado Madera de Sangre. Otro de los temas que se manejaron en el 2021, temas relacionados irregulares con el gobierno federal, fueron los Pandora Papers, y hay muchos involucrados en la 4T que están siendo señalados dentro de estas listas que han sido presentadas sobre evasores fiscales que tienen dinero en paraísos fiscales. Uno de ellos, el hermano ya fallecido del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y de quien se sospecha es el motivo por el que tuvo encarcelada a su familia política, para que no tuvieran acceso a estas cuentas donde se encuentra una cantidad millonaria en dólares sobre recursos que se ha hecho durante sus momentos de administración al frente de tanto del servicio público como de la universidad en Puebla. Así que llama la atención, no es el único, hay varios involucrados, empresarios, diputados, familiares que están ahí señalados dentro de estos Pandora Papers. Otro más, empresa de Bartlett Jr. obtiene contratos de la Sedena sin que haya terminado el proceso que se tenía de investigación por la función pública en su contra. Recuerden que se le descubrió haciendo a sobreprecio la intención de vender ventiladores durante la pandemia. Fueron sancionados, fueron encontrados que no cumplieron con otros contratos. No es el único contrato, se descubrió en aquel momento, gracias a Mexicanos contra la Corrupción y difundido en Latinus con Carlos Loret, que el hijo de Bartlett vendía en el ISSSTE, en el IMSS y a través de la Sedena. Así que bueno, lo malo es que ya que se enfrió el escándalo, cuando menos nos dimos cuenta, ya le estaban asignando nuevamente contratos, y gracias a Mexicanos contra la Corrupción se pudo saber que al hijo de Bartlett le habían levantado el castigo cuando aún no concluían las investigaciones. Otro tema muy relacionado en el 2021 fue del crédito millonario a la empresa Argos, que es propiedad de Epigmenio Ibarra,
y que, bueno, pues el señor hace documentales sin costo para el presidente, pero a cambio ha recibido créditos con financiamiento público hasta por 150 millones de pesos. Cuando en el mismo periodo empresarios que perdieron su trabajo, su forma honesta de vivir, la empresa de toda su vida, dejaron a personal en la calle, no recibieron ni siquiera una palmada en la espalda por parte del presidente. El presidente castigó a la iniciativa privada, dijo que no recibirían ningún apoyo, que no se crearía ningún FOBAPROA durante la pandemia para ayudar a la iniciativa privada, los dejó morir solos a los negocios, hubo más de 12 millones de personas que perdieron su empleo, más de 4 millones de más pobres en este país, la pandemia ha cobrado casi 1 millón de víctimas, pero son miles de negocios los que hasta el día de hoy están cerrados y que no recibieron un beneficio. Hubo un crédito que intentaron dar, era tan complicado que terminaron regalándoselo a operadores de Morena. Y finalmente Epigmenio Ibarra sí recibió durante la pandemia, fue de los pocos empresarios beneficiados durante este periodo en el que bien hubiera servido voltear hacia la iniciativa privada. ¿Cuándo otros países destinaron su Producto Interno Bruto casi en la totalidad para el rescate económico de sus naciones, como el caso de Alemania? Lomelí, otro de los temas privados relacionados con irregularidades en el gobierno federal, el caso de Lomelí, este cuadro tan notable de Morena que burla el castigo de las autoridades por estar siendo exhibido en esta red farmacéutica que hizo negocios, pero que además tiene investigaciones muy fuertes que conducen hacia lavado de dinero y relación con el crimen organizado. Un sujeto que ha estado investigado en Estados Unidos por el Departamento del Tesoro y que a toda costa la 4T se ha encargado de proteger y hasta premiar con cargos y contratos principalmente. Gracias a Mexicanos contra la Corrupción hemos sabido que han seguido apoyando a este consentido de Andrés Manuel y la 4T. Otro de los puntos, el séptimo, que marca este anuario del 2021 de Mexicanos contra la Corrupción, la empresa fantasma que creció a la sombra de Morena, y son varios, pero uno de los casos en específico fue la publicación del periódico Regeneración, que en su momento tuvo tirajes por millones en todo el país, cuando el partido Morena tenía un recurso, si no limitado, pero que no le podría dar para la distribución, impresión y distribución de este periódico de la forma masiva como se hizo. Para que no se los cuantificaran en los gastos del partido, lo que hicieron fue crear empresas fantasmas que facturaban, que hacían la donación del periódico en especie, pero resultó en 2 casos en específico de estas empresas fantasmas que las 2 estaban en Oaxaca. Una en el municipio de San Andrés Guayapan y la otra en Cuicatlán, un pueblo enclavado en la cañada oaxaqueña, una zona de muy alta marginación, y resulta que la empresaria que imprimía millones de tirajes de periódico resultó ser la vendedora de dulces de una escuela primaria que no tenía ni siquiera casa propia. A ese nivel han llegado para disfrazar los fraudes, y fue gracias a Mexicanos contra la Corrupción que se supo de ese y de otros más. Empresas que han sido pantalla en el propio Segalmex, empresas fantasmas en la propia construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y otros casos más que han sido difundidos en Mexicanos contra la Corrupción. De este voy a hacer video en específico porque vale la pena volver a recordar varios de estos temas de que en aquel momento fueron difundidos. El cuñado gestor de la 4T y bueno, pues ahí quiero ver Tamazula, sí, el de Tamazula. La verdad es que hay denuncias durante este periodo. A mí me da risa porque Andrés Manuel, recuerdo cuando hizo
su toma de posesión, lo primero que llamaba, bueno, siempre fue su bandera la corrupción. Pero recordemos este famoso discurso donde ni amigos ni familiares y que no iba a permitir que ningún funcionario también tuviera esto mismo. Y la verdad que de lo que más ha sido expuesto el gobierno ha sido por los familiares y amigos, compadrazgos y todos estos beneficios que tienen a través del tráfico de influencias. Es impresionante porque pues el plumaje de López Obrador ha sido manchado, aunque él diga que no. Casos, también vamos a hacer un video en específico de ese porque vale la pena que lo recordemos. Y en el punto C, casos de opacidad y corrupción durante el sexenio de López Obrador. Recuerden que estamos platicando del anuario que está presentando Mexicanos contra la Corrupción. Recuerden también que ustedes pueden accesar a través de él en mexicanoscontralacorrupción.com y que si ustedes le dan descargar en cada punto de estos rojos, ustedes pueden ampliar con un video y con información de cada uno de los puntos que estoy platicando. Y voy a apurarme porque está siendo muy largo el video. Irregularidades en los contratos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Imagínense si hubiera abierto punto por punto. Terminaríamos en 2 días. Así de grande el anuario de la corrupción en el 2021. Sin duda creo que por eso tiene el número 1. Este es donde más se ha llevado investigaciones. Son miles de documentos los revisados y que han dado escándalos como el de que un proveedor del aeropuerto sea un proveedor de inflables y otro un policía que de pronto nadie ya se encontró desaparecido. Algunos dicen que anda en Estados Unidos, otros pues que simplemente nadie lo encuentra. Otro más, un proveedor de un pueblito que tiene una ferretería y que resultó ser un gran proveedor del material pétreo y de toda la infraestructura del Aeropuerto Internacional Benito Ángeles. Corrupción que ha dejado a la Sedena en un papel terrible. El punto número 2 de este anuario, el acuerdo presidencial para la aceleración de trámites, con la pluma 4T. Y sin duda, aquí hay un tema muy en específico que nos vamos a tener que aventar en video porque habla de varios puntos donde se ha hecho tráfico de influencias y esto ha lesionado mucho la calidad de obra, la obtención de beneficios para la nación a través de recursos públicos que se destinan para pago a proveedores, pero que gracias a estos trámites que están en lo oscuro hechos con quienes antes les prestaron dinero, quienes antes los financiaron, con quienes tienen compromisos, pues finalmente algunos de estos ni siquiera existen y en otros casos, cuando no pertenecen a este grupo selecto de beneficiarios, pues consiguen tener un peregrinaje para la obtención de permisos, de autorizaciones y de un sinfín de cosas. Para unos la complacencia y para otros el hierro duro. Y en medio de esto la corrupción. Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero son acusados de enriquecimiento inexplicable y comienza una batalla fuertísima que ha derivado en la salida de Santiago Nieto y en la casi caída de Gertz Manero hasta que Acción Nacional le tendió una red de seguridad a cambio de que Ricardo Anaya pueda también tener el mismo beneficio de tender una red en donde caer en blandito. Bueno, este es el punto 3 del anuario de la corrupción. El número 4, en el primer año de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación marcó 100,000 millones de pesos de irregularidades. Lo interesante es que primero habían sido casi 500,000 y de pronto bajo presiones y berrinches del presidente, la auditoría terminó haciendo el papel ridículo de darle darle por su lado al presidente después de presiones y solamente concluyó en 100,000. Así lo dijo López Obrador en una mañanera, nomás fueron 100,000. Sin duda, si esto hubiese sido en otro periodo gubernamental, López Obrador hubiera
hecho la toma de Reforma nuevamente. Sí, digo, por menos hizo un pancho gigantesco. En el número quinto, la corrupción en Segalmex, y como lo dije al inicio, comienzan a sentir la presión y ya están la Fiscalía General de la República actuando en contra de este funcionario, René Gaviria Segresta, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, que ha sido vinculado a proceso por la compra de bonos bursátiles y que tiene relación con estos videos que hemos ido presentando y que finalmente nos llevó al famoso fraude inmobiliario que se está desarrollando allá en la península de Yucatán. En el sexto, la opacidad del programa Sembrando Vida, y de un video que les aconsejo que vean, hablamos sobre este negocio que se está haciendo con la madera que se extrae de forma ilegal y cómo están obligando a productores a deforestar sus terrenos a cambio de obtener este beneficio del programa. 7. Los centros de desarrollo infantil, una historia de desvíos y es impresionante. La verdad es que también ha sido un escándalo. Además, han sido tan miserables que no nomás eso, se han metido con también otros organismos y otros centros de atención social. Pero en estos centros de desarrollo infantil, la verdad es que aparte de que no apoyan, todavía lo que dio a conocer Mexicanos contra la Corrupción sobre la bola de desvíos y el cómo jinetean el dinero y cómo se está utilizando, inclusive pareciera, hacia el financiamiento de estructuras de Morena, que eso es lo que más preocupa. Yo creo que también de esto vamos a hacer un video muy amplio para no dejar de hablar de estos temas. Moches en la CRE para acelerar trámites también fueron evidenciados y nuevamente cuando las cosas son en beneficio de ellos, los trámites son tan rápidos, pero cuando las cosas son para extraños, inclusive los chantajean, los asaltan literalmente. Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer una investigación donde empresarios han hecho depósitos porque les garantizan que les van a autorizar, por ejemplo, una gasolinera y finalmente ni les autorizan nada y se quedan con el dinero. 9. José Luis Vargas, el magistrado acusado y removido. Durante el 2021, 20 y 21 hicimos muchos videos donde acusamos al famoso magistrado Billetes y lo denunciamos aquí muchísimas veces. Bueno, también retomamos muchas investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción para tener la certeza de los datos que aquí les decíamos. Y bueno, es parte de los casos de opacidad y corrupción durante el sexenio de AMLO. En la D, la pandemia como pretexto. Compra gobierno federal jeringas para vacuna de COVID a empresa de corporativo sancionado por colusión. Y aparte, que fue lo más interesante, a sobreprecio y luego no había jeringas en el mundo y de pronto había jeringas en una empresa que se las vendieron y todo el mundo sospechando si las jeringas inclusive no eran recicladas de este mismo proceso de vacunación y bueno, una investigación que tuvo que hacer Mexicanos contra la Corrupción después de tantas versiones que se movían en redes sociales. Otro más, la Secretaría de la Función Pública de Irma Heréndira Sandoval pagó pruebas COVID caras a empresas sin empleados y fue parte de las empresas estas fantasmas. También hicimos video aquí. Si ustedes son viejos seguidores del canal, tenemos casi videos de todos estos puntos del anuario 2021 que presenta Mexicanos contra la Corrupción. Híjole, y un caso que de verdad, como muchos, pero que de verdad fue muy lastimoso, el caso de las inundaciones de Tula Hidalgo, en las que murieron 17 personas y hasta el día de hoy continúa en la impunidad. Aquella inundación que fue provocada y que además por negligencia no les avisaron, muy parecido a lo que pasó en Tlahuelilpan al inicio del 2020. En la justicia pendiente sobre la corrupción del pasado y del presente, se encuentra en primer lugar el desplome de la línea del metro, de la línea 12. Es en este punto la justicia pendiente sobre corrupción del pasado y presente y en la que la autoridad no ha hecho nada. 2. Funcionarios de la Cuarta Transformación firmaron contratos con Odebrecht en el 2006 y de esto guardaron mucho silencio. De hecho, cuando revienta esta investigación de los Mexicanos contra la Corrupción, López Obrador intensificó el tema del exdirector de Pemex, que lo traían en un circo
para poder distraer. Y esto como que comió un poco la información, pero yo creo que vale la pena volver a hacer un video de esto. Yo hice un video, pero vale la pena retomarlo de nuevo porque al final de cuentas fue confirmado cómo varios sí funcionarios firmaron estos contratos con Odebrecht, pero además finalmente el gobierno federal lo aceptó y dijo que iba a hacer una investigación, pero hasta ahí se quedó. El número 3, el caso de agronitrogenados, que hemos dicho hasta el cansancio aquí, incluso es tiene más de fondo y que te puede llevar a uno de los empresarios favoritos de López Obrador, Salinas Pliego. También se ha hecho videos aquí y hay una investigación, bueno, no una, sino muchas, que hizo Mexicanos contra la Corrupción durante el 2021. El otro punto, el proceso contra Emilio Lozoya, que recientemente, precisamente el día de hoy que estoy haciendo el video, hoy le volvieron a dar ahí carpetazo, lo vuelven a dejar en prisión y continúa ahí adentro, pero tampoco formalmente le han dado la sentencia. Es decir, que Emilio Lozoya se la puede llevar ahí tranquilamente, siempre y cuando tarde o temprano consiga la justicia, bueno, la libertad, aunque pues nos hagan a nosotros que de pronto nos olvidemos de él y en ese momento aprovechen. Porque luego lo que se podría esperar, si fuera lo correcto, sería que ya le den sentencia y que ya fuera el primer caso de un funcionario de Enrique Peña Nieto que realmente fuera enjuiciado. Pero hasta el día de hoy lo único que está haciendo es estar en la prisión esperando su sentencia, su proceso, pero puede tomar mucho y de pronto pueden inclusive encontrar las salidas legales para liberarlo. Sin duda es México. 3 casos de desafuero que también fueron aquí muy sonados y además Mexicanos contra la Corrupción ha hecho investigaciones que nos dejan muy en claro que el sistema de justicia en México sigue estando muy podrido, más lo que hemos visto recientemente, como este fallo que dieron sobre la ley Bartlett en estas últimas semanas, que ha sido un papelazo por parte de la Suprema Corte de Justicia y el ministro Saldívar. Finalmente, uno de los casos de justicia pendientes sobre corrupción del pasado y presente es el de Álvaro Espuga y Gómez Mont, desvío de recursos públicos y evasión fiscal, pero que tiene sabor a político y que finalmente, recientemente, se publicó que estaban intentando ya hacer una negociación con ellos para que pues, pudieran hacer esto que hacen, comenzar a hablar y echarle la culpa a todo mundo de lo ocurrido en aquel tiempo. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí, son los casos que hemos estado platicando. Cierro con un video, está larguísimo, se hizo muy largo este video, bueno, vale la pena, es de Mexicanos contra la Corrupción. Imagínense, nada más los mencioné, imagínense entrar un caso por caso. En otro video vamos a hablar de René Gavira Segreste, este funcionario de Segalmex que ya ha sido vinculado a proceso, para que en específico hablemos de él. Los dejo con el video final de esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y de verdad, un aplauso a Mexicanos contra la Corrupción y espero que ustedes puedan seguir apoyando todo su trabajo de ellos. Es importante seguir compartiendo los materiales que investigan. Sin duda, esa es la parte fundamental que les toca a ustedes jugar como sociedad. Yo los dejo hasta aquí, ya tenía rato de no hacer videos largos, pero bueno, lo ameritaba. No podía dejar pasar por alto mencionar el anuario 2021 de la corrupción que presenta Mexicanos contra la Corrupción. Los dejo con el video final y nos vemos en un siguiente video. Durante 2021, la respuesta de quienes están al frente del gobierno federal ante las evidencias por actos de corrupción no fue distinta a de los años 2019 y 2020. Los escándalos documentados en 2021 obtuvieron siempre una de las mismas respuestas: descalificación de los denunciantes, falta de investigación por parte de las autoridades, ausencia de denuncias de presuntos delitos, escasos resultados en los delitos denunciados y exoneración de responsabilidad por parte del mismo presidente de la República. Para este año que corre, no cabe sino esperar más de lo mismo, o tal vez algo peor. Existen propuestas para debilitar
a las instituciones dedicadas al esfuerzo anticorrupción, que tanto trabajo nos costaron crearlas. Destaca la iniciativa para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, hasta la descalificación de las organizaciones de la sociedad civil, los continuos ataques del presidente hacia estas y también a las autoridades electorales. Durante 2022 merece especial atención las grandes obras de infraestructura del gobierno federal. ¿Y por qué? Porque hay mucho dinero en el que se está invirtiendo en estas mismas. Por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía recién inaugurado, Dos Bocas, el Tren Maya, entre otros. Recientemente el gobierno publicó un acuerdo para restringir la transparencia de los documentos públicos sobre estas obras. ¿Por qué? Porque como están los militares involucrados en su construcción, todo es seguridad nacional. Este acuerdo está suspendido de momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos que la resolución sea favorable para conocer el dinero público de estas obras. La conclusión es inevitable. La corrupción y la impunidad siguen presentes, como siempre, en México.